El sargento Darra Osimmensa estaba de pie en el mostrador de procesamiento y observaba al intendente de Kretval mirar fijamente su equipo como un perro mira fijamente un ventilador de techo. La piel del intendente parpadeaba de un amarillo pálido, luego naranja, y después de un color que Darra no sabía cómo describir. Le habían dicho que ese parpadeo era su forma de expresión facial. En ese momento, el intendente parecía un semáforo a punto de colapsar. Este objeto, dijo el intendente, señalando con un dedo índice el cuchillo que había sobre la mesa. Se trata de un instrumento de combate catalogado. Sí. No tiene batería. No. Sin sistema de puntería. No. Sin ciclo de carga. Sin salida de frecuencia. No. No. El intendente esbozó una expresión de profunda tristeza. Tomó el cuchillo por el mango y lo examinó lentamente. Era de acero al carbono, de 11 pulgadas, con una empuñadura de cuero, desgastada precisamente en los lugares donde una mano la desgastaría. Había sido afilado tantas veces que la hoja presentaba una ligera concavidad a lo largo de su longitud, como un valle formado por años de erosión. El intendente lo dejó y llamó a un supervisor. El supervisor llegó, examinó el cuchillo y llamó a su superior. En 4 minutos, 6 alienígenas rodeaban la mesa de equipo de Darra, fotografiando un trozo de metal afilado. Un técnico de Drones Velari se inclinó tanto hacia la hoja que Darra pudo ver cómo su aliento empañaba el acero. Un médico tesón, de 4 brazos y grandes ojos pálidos que parpadeaban de reojo, se encontraba al margen del grupo, observando a Darra en lugar del cuchillo. A Darra le pareció más interesante que el resto juntos. Tendremos que presentar un formulario de designación no estándar, dijo el primer supervisor. Presenta todo lo que necesites, dijo Darra. El manifiesto continuó. El arco recurvo salió de su estuche y la sala quedó en silencio, como suele suceder cuando ocurre algo realmente inesperado. El técnico de Drones Velari retrocedió. La piel del intendente Kretval palideció por completo, lo que Darra descubriría más tarde que era el equivalente en Krevalin a una boca abierta. Esto, dijo el intendente. Arco, dijo Darra. Arco recurvo. Con una tensión de 60 libras. Dispara flechas de fibra de carbono de 9 milímetros de diámetro. Hubo una larga pausa. La política de la coalición, dijo cuidadosamente el primer supervisor, restringe las armas de proyectiles cinéticos a un diámetro mínimo de 40 milímetros, para fines de seguimiento. Para el registro de datos de los sensores. 9 es menos de 40. Sí. Así que no hay ninguna política. El supervisor abrió la boca, la cerró. Su piel hizo algo complicado. No hay ninguna política, admitió, porque no había razón para preverlo. Claro, dijo Darra. Lo dijo como si se cerrara una puerta. El médico de 4 brazos que se encontraba al margen del grupo, el que había estado vigilando a Darra en lugar de las armas, dio un pequeño paso adelante. Su placa de identificación decía Tesorne en la tipografía de la coalición. Se movía con delicadeza, como alguien que había aprendido a ser cuidadoso con sus manos porque tenía 4 y las cosas se rompían con facilidad. ¿Son estas?, dijo Tess, haciendo una pausa y eligiendo sus palabras con verdadero cuidado. ¿Son ceremoniales? Darra miró el arco. Luego miró al médico. No, dijo. Tesorne asintió lentamente. Miró el cuchillo. Miró el arco. Miró a Darra con esos ojos pálidos que parpadeaban de reojo y no dijo nada más. Darra descubrió que él respetaba eso. El procesamiento duró otros 40 minutos. Cada elemento del equipo de Darra que no tenía batería, ni salida de frecuencia, ni firma electrónica de ningún tipo, requería su propio formulario de designación no estándar. Había 6 elementos de este tipo. Para cuando terminaron, el rostro del intendente se había tornado de un gris sombrío y resignado. Al final, el intendente sostuvo sus formularios con ambas manos y miró a Darra con lo que Darra estaba bastante seguro de que era el equivalente en Kretval a un profundo sufrimiento personal. Estoy obligado, dijo el intendente, a pedirle que justifique la inclusión de armas que requieren operación manual, entrenamiento físico durante varios años y que no producen ninguna señal electromagnética,
y por lo tanto no pueden ser registradas por los sistemas de combate de la coalición. La sala volvió a quedar en silencio. Los supervisores seguían allí. Tesorne seguía allí. Incluso el técnico de drones se había quedado, fingiendo consultar algo en una tableta. Darra miró al intendente por un momento. Ellos funcionan cuando los tuyos no, dijo. El intendente se quedó completamente inmóvil. Su piel dejó de temblar por completo, algo que Darra descubriría más tarde que Kretval casi nunca hacía. Era como si un humano contuviera la respiración. Nadie lo anotó. No hacía falta. Flotaba en el aire de aquella sala de procesamiento, y cada alienígena que se encontraba allí sentía el peso específico de una frase que suena sencilla pero que se asienta como una viga estructural. Darra cogió su cuchillo y lo guardó en su vaina. Tomó el arco y se lo echó a la espalda. Se echó la mochila al hombro. ¿Dónde puedo dormir?, preguntó. El intendente señaló, aún pálido, aún inmóvil. Darra caminó hacia sus aposentos a través de pasillos llenos de personal alienígena que se apartaba de su camino por instinto, de la misma manera que la gente se aparta de alguien que camina con total certeza de a dónde va y por qué. Dejó la mochila en el suelo, desenvainó el cuchillo y la abrazó un momento en el silencio de una habitación que olía a aire reciclado y a solución de limpieza alienígena, en una estación situada a 40 años luz del continente donde se fabricó el cuchillo. Tenía la misma temperatura que su mano. Ella siempre lo fue. La recostó suavemente en la camilla junto a él, se tumbó y se quedó mirando al techo. Fuera de su puerta, la estación zumbaba y hacía clic con el sonido de una coalición que nunca había tenido que preguntarse por qué alguien conservaría un arma sin batería, sin salida de sensor, sin sistema de puntería. Estaban a punto de empezar a averiguarlo. No quiso explicárselo. Hay cosas que uno descubre por sí mismo o que simplemente no descubre. Cerró los ojos. El cuchillo yacía a su lado, paciente, frío y sin ningún remordimiento por ser exactamente lo que era. La asignación de patrulla llegó un martes, o lo que se consideraba martes en una estación con un ciclo de 26 horas que nadie se había molestado en renombrar. Darra leyó el informe mientras tomaba un café que sabía a agua caliente, que había oído rumores sobre el café y estaba haciendo lo que podía. El comandante Bretol dirigía la unidad. Era Velari, lo que significaba que era alto, delgado y realizaba sus evaluaciones tácticas mediante un sistema capaz de modelar 11 variables simultáneamente y generar una respuesta priorizada ante amenazas en menos de 2 segundos. Había participado en 4 enfrentamientos de la coalición, recibido 3 condecoraciones de unidad y jamás en su carrera había tenido que tomar una decisión sin que su sistema táctico le diera prioridad. Darra interpretó el historial de Bretol del mismo modo que interpretaba el terreno, buscando las lagunas. La unidad estaba compuesta por 8 personas, 4 Velari, 2 Kretval, Tesorne y Darra. Realizaron 2 simulacros de orientación antes del despliegue. En ambos simulacros, Darra observó cómo se movían los demás, cómo se comunicaban y cuánto tiempo tardaba cada uno entre recibir la información y actuar en consecuencia. Bretol registró un tiempo de 1,3 segundos con su sistema en funcionamiento. Eso fue realmente impresionante. El cañón que encontramos al tercer día de la patrulla tenía un nombre en la cartografía de la coalición que, traducido aproximadamente, significaba Canal Seco 7 *. Eran unos 2 kilómetros de paredes rocosas y terreno suelto que discurrían entre 2 crestas, y Darra supo que algo andaba mal a los pocos pasos. No proviene de sensores. No proviene de ninguna lectura en ningún dispositivo. Por la forma en que el aire se sentía en su interior. Existe un tipo específico de silencio que no es silencio absoluto. Es un silencio con algo en su interior, del mismo modo que contener la respiración no es lo mismo que respirar con tranquilidad. Darra había crecido rodeado de espacios que podían herirlo, por lo que sabía distinguir entre el silencio vacío y el silencio con algo en su interior. El cañón estaba habitado. Dejó de caminar. Detrás de él, la unidad se detuvo porque él se detuvo. Bretol se acercó a él. ¿Evaluación de amenazas? Su sistema táctico ya estaba en funcionamiento. Darra pudo ver la tenue luz que emitía reflejada en la visera del comandante. Espera, dijo Darra. Necesito un vector de amenaza para autorizar una postura defensiva.
Todavía no tengo uno. Hubo una pausa. El sistema de Bretol requería un vector. Toda su arquitectura estaba diseñada para recibir información específica y producir resultados específicos. Darra no le proporcionaba nada, y no había sido construido para nada. ¿Qué estás detectando?, preguntó Bretol. Te escucho, dijo Darra. ¿A qué? Darra no respondió. Permaneció inmóvil de una manera que los alienígenas de la unidad encontraron profundamente incómoda, porque no era la quietud de esperar a que un sistema procesara la información. Era la quietud de un animal en el instante previo a decidir hacia dónde correr, o si correr siquiera. Escuchaba con oídos que no tenían ningún tipo de aumento, ningún filtro de frecuencia, ninguna mejora de ningún tipo. 200.000 años de años. Oídos que habían escuchado cosas en la hierba, en los árboles, en las cuevas, en las ruinas, en los edificios incendiados, en las selvas y los desiertos, en los pasos de montaña y en las calles de las ciudades, donde el ruido era una especie de silencio. 40 segundos. Los Krebal que estaban en la parte trasera de la unidad cambiaron su peso. 60 segundos. El sistema táctico de Bretol no registró nada. Ni calor. Ni señal electrónica. Ni movimiento. 90 segundos. Asterisco allá. Un sonido casi imperceptible. Piedras sueltas que se asentaban bajo un peso indeseado. Direccional. A 45 grados de la cresta izquierda. Aproximadamente a 60 metros. Darra se quitó el arco del hombro. Sin ciclo de carga. Sin tono de adquisición de objetivo. Sin brillo electrónico. Colocó una flecha en el arco con un movimiento preciso y practicado. Lo había practicado tantas veces que había dejado de residir en la parte pensante de su cerebro y se había trasladado a algo más antiguo y silencioso. Él dibujó. Respiró. Él fue liberado. La flecha cruzó 60 metros de aire en el cañón, y el único sonido que produjo fue el sonido que hacen las flechas, un sonido que muy pocas cosas esperan oír en un enfrentamiento de la coalición. El explorador Muret cayó sin decir palabra. A ambos lados del cañón, cada conjunto de sensores registró la amenaza exactamente un segundo después de que dejara de ser una amenaza. Bretol se quedó mirando la cresta. Luego la silueta en el suelo, 60 metros más adelante. Después el arco en las manos de Darra. Tu arma no hizo ningún ruido, dijo. Darra ya estaba preparando una segunda flecha. Ella nunca lo hace, dijo. Atravesaron el cañón en 11 minutos. 2 contactos más, ambos resueltos antes de que los sistemas de la coalición los registraran como amenazas. Tesorne curó a un soldado Krebal con un hombro raspado y no dejó de mirar a Darra con esos ojos pálidos que parpadeaban de reojo, intentando comprender algo que su formación médica no había contemplado. En la sesión informativa, una oficial de inteligencia de la coalición llamada Bryn Calvel, una de las otras asesoras humanas asignadas a la estación, una mujer delgada con gafas de lectura que no necesitaba estrictamente pero que usaba porque la hacían sentir organizada, sacó el historial de servicio de Darra mientras Bretol aún hablaba. Encontró en el campo una certificación arcaica de especialista en sistemas de armas. Ella encontró la fecha en que él certificó por primera vez. Descubrió cuánto tiempo llevaban los humanos integrando formalmente las armas arcaicas en la doctrina de despliegue activo. Hizo los cálculos. Los volvió a hacer. Darra, dijo en voz baja, inclinándose sobre la mesa de informes. Te van a preguntar cuánto tiempo llevan los humanos usando arcos en combate. Lo sé. ¿Qué les vas a decir? Él la miró. La verdad. Se recostó. Eso va a romper algo en al menos uno de ellos. Probablemente, asintió. 20 minutos después, Bretol formuló la pregunta frente a todos los presentes en la sala de información. La planteó con respeto, como una consulta táctica, una pregunta sobre el historial operativo del arco y el cronograma de despliegue. Darra se lo dijo. Bretol introdujo el número en su sistema táctico. El sistema devolvió una alerta, rango histórico superado, parámetros del sistema. La habitación estaba en silencio. Bretol miró a Darra. Eso no es posible, dijo. No con rudeza, sino con sinceridad, como una afirmación de lo que su sistema le había indicado.
Ella todavía trabaja, dijo Darra. Así que la mantuvimos. Lo dijo de la misma manera que decía todo lo demás. Como una puerta que se cierra. Como si ese fuera el principio y el fin de la explicación, y el espacio entre esos dos puntos no necesitara ser llenado. Bryn Calvel, al otro lado de la mesa, se quitó las gafas y las limpió. Lo hizo mientras intentaba no sonreír. Bretol seguía sentado con el mensaje alcance histórico excedido, parámetros del sistema encendido en la esquina de su visor. Intentaba encontrar el marco táctico para lo que acababa de suceder en ese cañón, pero seguía llegando al mismo problema. La amenaza fue neutralizada antes de que su sistema supiera de su existencia, mediante un arma para la que su sistema no tenía clasificación, operada por un ser humano que utilizaba sentidos que su sistema no podía replicar. Era un comandante excelente. Presentó el informe posterior de forma precisa, completa y con la particular incomodidad de quien acaba de descubrir una laguna en algo que creía completo. Hizo llegar el informe a la inteligencia de la coalición. En el apartado de notas, escribió con mucho cuidado que las armas no electrónicas del humano habían neutralizado dos amenazas que los sensores de la coalición no habían logrado detectar, y que el humano había identificado la presencia enemiga mediante lo que parecía ser una observación auditiva sin mejoras. No sabía cómo describir lo que realmente había visto, un hombre inmóvil en un cañón, escuchando con todo su cuerpo hasta que el cañón le revelaba lo que contenía, para luego tomar un arma más antigua que la especie miembro más longeva de la coalición y usarla con la calma de quien completa una tarea que ha realizado tantas veces que se ha convertido en parte de sí mismo. No había ningún campo de formulario para eso. De todos modos, presentó el informe. 3 pisos más arriba de la sala de informes, en el ala de procesamiento de inteligencia de la estación, una analista abrió el informe, leyó la sección marcada y se recostó en su silla. Lo leyó de nuevo. Se lo envió a su supervisor con una sola línea de anotación. La anotación decía: puede que hayamos estado formulando las preguntas equivocadas sobre la unidad humana. Su supervisor lo leyó. Su supervisor lo reenvió a un nivel superior. La cuestión de para qué servía el cuchillo, y para qué servía el arco, y qué significaba que una especie los hubiera mantenido en funcionamiento, desplegados y en manos de un soldado entrenado a 40 años luz del lugar donde fueron fabricados, estaba circulando ahora por los sistemas de la coalición. Nadie tenía respuesta todavía. Pero la pregunta era vaga. Y en los aposentos de Darra, el cuchillo yacía sobre el catre junto a él, en la oscuridad. Paciente y sereno. Viejo como solo las cosas útiles envejecen. Desgastado justo donde debía estarlo. Afilado justo donde debía estarlo. Ella seguía trabajando. 2 noches después, Tesorne fue a buscarlo, no oficialmente, ni con un formulario ni una solicitud de informe. Se presentó en la puerta de los aposentos de Darra con 2 recipientes de algo que no era exactamente té, pero que estaba caliente y tuvo la decencia de ser honesto al respecto, y le entregó uno a Darra sin preguntarle si lo quería. Darra se hizo a un lado en la camilla y le dejó sentarse. El sonido de la piedra contra el acero llenaba la pequeña habitación, constante, rítmico, un sonido que no tenía nada que ver con el zumbido de la maquinaria que resonaba en las paredes que los rodeaban. Tesorne sostenía su contenedor con 2 de sus 4 manos y observaba. Poseía una cualidad que Darra ya había notado, la capacidad de estar presente en un espacio sin que éste tuviera que actuar por él. La mayoría de los alienígenas que Darra había conocido en su primer mes en la estación trataban el silencio como un problema que resolver. Tesorne lo trataba como el clima. Uno esperaba a que cambiara, o no. De cualquier manera, uno seguía allí. ¿De dónde salió?, preguntó Tesorne. Hablaba con la meticulosidad de quien habla en su tercer idioma, eligiendo cada palabra como si pisara terreno incierto. Darra giró la hoja en la penumbra. Una forja, dijo. En Ghana. Un hombre llamado Kofi Asante. Su padre fabricaba cuchillos. El padre de su padre. Hizo una pausa. Ella ha estado en 3 conflictos. 3 palabras por cada pieza. Se detuvo ahí. Tesorne asintió. Miró el cuchillo un rato. Luego hizo la pregunta que Darra había estado esperando que alguien hiciera, porque era la pregunta obvia, la que todos habían estado rondando desde el mostrador de procesamiento el primer día.
¿Llevas armas viejas porque las nuevas no son lo suficientemente buenas? La piedra se movía a lo largo de la hoja. No, dijo Darra. La piedra se movió de nuevo. ¿Entonces por qué? Darra sostuvo el cuchillo plano, con el filo hacia arriba, y observó su línea. ¿Alguna vez has perdido a alguien?, dijo, y luego se detuvo. Dejó la piedra sobre la mesa. No importa. Tesorne permaneció en silencio. No presionó. No ocupó el espacio que Darra había dejado libre. Simplemente se quedó allí. Y Darra descubrió que, al cabo de un momento, el espacio abierto no resultaba incómodo. Era simplemente honesto. Creo que lo entiendo, dijo finalmente Tesorne con voz suave. No te refieres solo a que sea cierto. ¿Te refieres a que sigues aquí? Y estás sentado aquí. ¿Así que? Tesorne parpadeó de reojo. Así que eso es todo, justo ahí. Tesorne volvió a mirar el cuchillo. ¿Tiene nombre? Darra lo pensó. No. Ella es simplemente ella. ¿Por qué ella? Darra recogió la piedra y retomó el ritmo lento y cuidadoso. Por la misma razón que los barcos son ellas. Por la misma razón que las tormentas son ellas. Hizo una pausa. Son cosas que pueden llevarte o acabar contigo. Les muestras ese tipo de respeto. Tesorne asimiló esto. Un general Velari llamado Hortal pasó junto a la puerta abierta, vio a Darra afilando el cuchillo y se detuvo. Hortal era el tipo de oficial que hablaba con frases completas y esperaba respuestas completas. Tenía la complexión de alguien que nunca había tenido que disculparse por ocupar espacio. Sargento, dijo. ¿Esa hoja podría replicarse? Con materiales compuestos modernos, el mismo perfil, distribuida masivamente a las unidades humanas como arma de reserva? Darra levantó la vista de la espada. Mantuvo la mirada fija en el general por un instante. Podrías darle forma, dijo. Volvió a afilar el cuchillo. El general esperó. No sucedió nada más. ¿Y? Preguntó el general. Esa era la respuesta, dijo Darra. El general se quedó un momento más en el umbral, y luego siguió caminando con la expresión de un hombre que había hecho una pregunta sencilla y había recibido algo en lo que pensaría durante el resto de la semana. Tesorne esperó hasta que el sonido de los pasos del general se desvaneció. Podrías haberlo explicado, dijo. Habría oído las palabras, dijo Darra. Pero no habría oído lo que había debajo. No son lo mismo. ¿Qué hay debajo de ellos? Darra guardó silencio por un momento. La piedra se movió. Mi abuelo llevaba un cuchillo como este, dijo. No este mismo. El suyo. Lo llevó a través de dos cosas que no voy a mencionar en una habitación de este tamaño. Regresó. El cuchillo regresó. Se lo dio a mi padre. Mi padre me dio este. Hizo una pausa. Eso no se puede producir en masa. Se puede hacer la forma. La forma no es lo importante. Tesorne no dijo nada. La piedra se movió a lo largo de la hoja. Tras un largo tiempo, Tesorne dijo, en mi mundo existe una costumbre. Cuando alguien que hemos perdido es llevado a su descanso eterno, conservamos un pequeño objeto suyo. Lo llamamos hilo, porque creemos que la persona aún está al otro extremo de él. Darra no levantó la vista. En realidad no lo creemos, dijo Tesorne. Sabemos que se han ido. Pero aún así, nos aferramos al hilo, porque soltarlo sería como perderlos dos veces. La habitación estaba en silencio, excepto por el ruido de la piedra. Sí, dijo Darra. Eso fue todo. Tesorne regresó a sus aposentos una hora después. Se sentó en su escritorio e hizo algo que no habría admitido en un informe formal. Buscó la fragua que Darra había mencionado. Le llevó un tiempo encontrarlo. Las bases de datos de la coalición no estaban diseñadas para la geografía de un solo continente en un solo mundo humano. Pero lo encontró. Reflexionó sobre su hallazgo durante mucho tiempo. La forja había desaparecido, destruida en un conflicto que la base de datos registraba con fecha, región y un número estimado de bajas. Darra había participado en dicho conflicto. La base de datos la incluía entre el personal que regresó.
El hombre llamado Kofi Asante no figuraba entre los que regresaron. Tesorne cerró la base de datos. Se sentó en la oscuridad de sus aposentos, sosteniendo su recipiente tibio con una bebida que no era exactamente té, y pensó en hilos. En aquello que se encontraba al otro extremo de ellos. En un hombre de pie junto a un mostrador de procesamiento con un cuchillo sobre una mesa y 6 extraterrestres fotografiándolo como si fuera un artefacto, y el hombre sin decir nada, simplemente esperando a que terminaran, porque el cuchillo no necesitaba su comprensión para ser lo que era. Ella seguía trabajando. La siguiente vez que Darra afiló la hoja, Tesorne se acercó y se sentó frente a él. Trajo 2 recipientes de aquello que estaba caliente. No hizo ninguna pregunta. Él simplemente se sentó. Y Darra, que no le había pedido que viniera ni se lo habría pedido, se hizo a un lado en el catre para dejarle sitio. El sonido de la piedra contra el acero llenaba la pequeña habitación. Fuera de las paredes, la estación zumbaba, parpadeaba, procesaba, archivaba y ejecutaba 11 variables simultáneamente, produciendo resultados ordenados por prioridad en menos de 2 segundos. Nada era más fuerte que ese sonido. Ni más antiguo. Ni más honesto sobre lo que era. El comandante de Muret, conocido en los archivos de inteligencia de la coalición como Asterisco 7 veces reconstruido, no recibió ese nombre como un cumplido. Se lo había ganado a pulso tras 4 campañas, 3 bajas de mando y 2 reestructuraciones completas de su doctrina táctica, cada vez que se topaba con algo que su modelo existente no podía sostener. No se dejaba llevar por el sentimentalismo al equivocarse. Era metódica al respecto. Estaba sentada en su centro de mando con los datos de la operación en el cañón abiertos en la pantalla frente a ella, y ahora actuaba con método. La unidad de la coalición había sido manejable. Formaciones tácticas Velari estándar, firmas de armas de energía predecibles, apoyo de drones operando en frecuencias que ella ya había mapeado. Había planeado la operación en el cañón para explotar todas esas ventajas simultáneamente. Había funcionado a la perfección con 6 de los 8 miembros del personal. Los otros 2 eran el problema. Y de los 2, 1 era el problema. Reproduzcan la interacción desde el sensor de cresta, dijo. Su asistente lo reprodujo. Observó cómo el hombre dejaba de caminar. Lo vio quedarse quieto durante 90 segundos mientras su unidad lo mantenía a raya y el sistema de su comandante buscaba un vector de amenaza que no estaba recibiendo. Observó el silencio. Ella tenía buenos datos de los sensores en esta parte. El humano no estaba haciendo nada visible. ¿Qué está detectando?, preguntó ella. Desconocido, dijo su oficial de inteligencia. Sin salida de sensores. Sin consulta al sistema. Sin uso visible de instrumentos. ¿Entonces qué está usando? Una pausa. Él mismo, dijo el oficial de inteligencia. Parecía incómodo con la respuesta. Asterisco 7 veces reconstruido observó al humano tensar el arco. Observó el disparo. Observó cómo caía su explorador. Había revisado la marca de tiempo 6 veces. El arma de la humana se activó 41 segundos antes de que su exploradora fuera detectada como amenaza por cualquier sensor de la coalición. 41 segundos no era un retraso. 41 segundos era una categoría de arma completamente distinta. Detectó un objetivo oculto mediante observación biológica sin intervención humana, dijo, y atacó con un arma que no produce ninguna señal electromagnética. Sí, comandante. Nuestras contramedidas se basan en la detección de firmas electromagnéticas y la interferencia de frecuencias. Sí, comandante. Cerró el análisis de los datos de participación. No es una anomalía, dijo. Es una doctrina. Averigüen cuántos hay. El informe de inteligencia llegó en 3 días. Fue más largo de lo que esperaba y menos tranquilizador de lo que necesitaba. Durante décadas, los humanos habían integrado formalmente sistemas de armas arcaicos, arcos, armas blancas, armas de proyectiles propulsadas químicamente, en la doctrina de despliegue activo. No como ceremonia. No como tradición. Sino como complementos tácticos para entornos donde los sistemas electrónicos fallaban, se bloqueaban o eran detectados y atacados. El razonamiento, según pudo reconstruir su oficial de inteligencia, era simple.
Todas las demás especies de la coalición habían evolucionado linealmente. Las armas nuevas reemplazaron a las antiguas. Las antiguas fueron a parar a museos, almacenes o se fundieron. Los humanos mejoraron y conservaron. Las armas antiguas se mantuvieron activas. Se mantuvieron entrenadas. Se mantuvieron desplegadas. Asterisco 7 veces reconstruido. Lea el informe 2 veces. Mantuvieron operativas armas obsoletas, dijo. Sí, comandante. ¿Por qué? Su oficial de inteligencia guardó silencio por un momento. El informe sugiere, dijo con cautela, que los humanos no creen del todo que el escenario obsoleto no vaya a repetirse. Ella pensó en esto. Ahora tienen mejores armas, dijo. Sí. Y de todas formas, conservaron los antiguos. Sí. Porque recuerdan cómo era cuando solo tenían los viejos. Su oficial de inteligencia no dijo nada. Se puso de pie y caminó hasta el mirador. Desde esa altura, el cañón en la superficie se veía como una delgada línea oscura. Su explorador seguía allí abajo. La coalición ya habría recuperado el cuerpo. Una flecha. Fibra de carbono. 9 milímetros de diámetro. Sus contramedidas no registraron nada. Sus inhibidores de frecuencia no servirían de nada. Sus sistemas de detección térmica captarían el calor corporal del humano, pero no la potencia del arma, porque ésta no tenía potencia de salida. El arma era un cuerpo humano, un trozo doblado de material compuesto fabricado y una cuerda. Había dedicado 4 campañas a construir sistemas para derrotar a otros sistemas. La humana había eludido todos ellos con una pieza de ingeniería más antigua que su civilización. Ella volvió a entrar en la habitación. Preparen una operación de supresión total, dijo. Quiero que todos los sistemas electrónicos de esa unidad de la coalición queden inoperativos. Comunicaciones, armamento, navegación, asistencia médica. Todo. Las armas arcaicas de la humanidad seguirán funcionando, dijo su oficial de inteligencia. Lo sé. Entonces, ¿cómo aborda la supresión? Estaremos preparados para él, dijo. Sabemos lo que tiene. Sabemos lo que provoca. Estaremos preparados. Ella no estaba preparada. La operación de supresión fue técnicamente perfecta. Todos los sistemas de armas de la coalición quedaron inutilizados. Las comunicaciones se interrumpieron. El apoyo de drones quedó fuera de servicio. Los sistemas tácticos Velari funcionaban únicamente con respaldo. La unidad de la coalición combatía, en la práctica, con sus propias manos, algo para lo que, al parecer, los humanos se habían estado preparando desde antes de tener metal. Asterisco 7 Times Rebuilt observaba a través del único dron que había mantenido fuera de frecuencia, transmitiendo en una banda estrecha que su gente había utilizado desde antes de que existiera la coalición, por lo tanto, no estaba incluida en los protocolos de interferencia de la coalición. Ella observó al humano. No dudó ni un instante cuando se le apagó la radio. No miró su equipo con confusión. Tomó el cuchillo como quien toma algo que ha cargado durante tanto tiempo que se ha convertido en parte de sí mismo, algo que uno deja de notar hasta que lo necesita, y entonces su mano ya está ahí. Lo que vino después no fue táctico. Ella no podía catalogarlo como táctico. Tenía los datos del sensor. Podía ver los números, y los números tenían sentido. Pero aquello que se escondía tras esos números no tenía nombre en ninguno de los idiomas que dominaba. No era rápido, exactamente. Era eficiente en un sentido que iba más allá de la velocidad. Cada movimiento era lo mínimo necesario para lograr el resultado, lo que significaba que también era la versión más rápida posible de ese movimiento. Pero no era la velocidad lo que lo definía. Era la ausencia de cualquier cosa superflua, ni vacilación, ni reajuste, ni pausa entre decidir y actuar. Su gente se había entrenado para el combate cuerpo a cuerpo. Eran buenos en ello. El humano no lo era. El humano operaba en una categoría completamente distinta. Estaba haciendo algo que le habían inculcado a un nivel inferior a su capacidad de razonamiento. Algo que se les había inculcado a quienes lo entrenaron, también a un nivel inferior a su capacidad de razonamiento.
Algo transmitido a través de generaciones de personas que lo habían necesitado para funcionar cuando todo lo demás había dejado de funcionar. Ella dio la orden de retirarse. No porque ella estuviera perdiendo por superioridad numérica. Ellos tenían la ventaja numérica. Dio la orden porque estaba observando a través de ese zumbido de banda estrecha y algo, más allá de su razonamiento táctico, le dijo que se detuviera. Algo antiguo. Algo que reconocía lo que estaba viendo. Su oficial de inteligencia envió la solicitud de informe posterior a la operación. Se sentó a escribir la nota táctica sobre la unidad humana y descubrió que estaba escribiendo algo diferente de lo que tenía previsto. Su intención era redactar una evaluación de amenazas convencional, perfil de las armas, alcance de combate, limitaciones de las contramedidas. Ella escribió: no te enfrentes a quien tenga armas antiguas en un espacio cerrado. Hizo una pausa. Ella escribió: no le hables cuando las comunicaciones estén caídas. Hizo una pausa de nuevo. Ella escribió: asterisco, no lo hagas sentir acorralado. Su civilización ya ha sido acorralada antes. Sobrevivieron. Las armas antiguas son la prueba de ello. No son tradición. No son sentimentalismo. Son una especie que habla en el lenguaje más sencillo posible. Estábamos aquí antes de que nos encontraras, y seguiremos aquí después de que esto termine, asterisco. Dejó de escribir. Observó lo que había producido. No era una evaluación de amenazas. Era algo más parecido a un reconocimiento, una especie identificando a otra a través de una brecha tecnológica, biológica e histórica, y llegando a una información que los sistemas tácticos no podían generar. Asterisco, no se trata de personas que se olvidaron de actualizar. Se trata de personas que actualizaron y, aún así, se acordaron, asterisco. Ella archivó la nota como de primera prioridad. Cerró el escaparate. Pensó en el cañón. En los 41 segundos. En un arma que no hizo ruido, no dejó rastro y que impactó en algo que sus sensores aún no habían detectado. Había construido su carrera sobre la base de ser metódica en el hecho de estar equivocada. Y ahora estaba siendo metódica. No sabía qué hacer con lo que había encontrado. Supuso ella que ahí era donde habías empezado. La ceremonia de entrega de premios se celebró en la Bahía 7, el espacio más grande de la estación, que no era un hangar y que olía mucho mejor que uno, lo cual era lo mejor que se podía decir de él. La coalición había colocado luces a lo largo de los soportes superiores, lo que le daba a todo el ambiente la sensación de una celebración organizada por personas que habían leído sobre celebraciones pero a las que habían asistido muy pocas. Darra estaba de pie al final de la formación con su uniforme de gala, miró las luces y pensó: lo están intentando. Respetaba el esfuerzo. La ceremonia fue oficialmente para reconocer el desempeño de la unidad en lo que el mando de la coalición ahora llamaba el enfrentamiento del Canal Seco, un nombre que hacía que el cañón sonara como un problema de plomería. Bretol recibió una mención honorífica de la unidad. Los Krebal recibieron algo que se traducía aproximadamente como un mérito por resistencia táctica. Tesorne recibió un reconocimiento por servicio médico. Darra estaba recibiendo algo que el formulario denominaba contribución táctica no estándar distinguida. 2 días antes de la ceremonia, Brinkalbel le había leído el nombre del premio desde el otro lado de la mesa del comedor, y luego lo miró por encima de sus gafas. No es lo habitual, había dicho ella. Claro, había dicho. Ella había vuelto a su café. El arco estaba sobre su espalda. El cuchillo, en su cadera. No le habían pedido que los dejara en su habitación, ni él se había ofrecido voluntario. Nadie en la estación había encontrado aún las palabras adecuadas para decirle que sus armas no tenían cabida en un acto formal, porque nadie en la estación había encontrado aún las palabras adecuadas para describir qué eran sus armas. La inteligencia de la coalición había interceptado y traducido la nota táctica de Seven Times Rebuilt 3 semanas antes de la ceremonia. A Darra no le habían mostrado el texto completo. Solo le habían mostrado la última sección. Brinkalbel se lo había traído. Lo había impreso en papel, y así supo el que ella quería que tuviera algo que sostener. Lo había leído 2 veces. Lo había doblado y guardado en el bolsillo de su chaqueta. No había hablado de ello. Bretol pronunció el discurso oficial de reconocimiento. Fue un buen discurso.
Cubrió los aspectos tácticos del enfrentamiento en el canal seco con precisión y detalle, pero pasó por alto por completo lo que realmente sucedió, de la misma manera que una fotografía de un incendio muestra con exactitud su forma, pero no revela nada sobre su intensidad térmica. Entonces Tesorne se puso de pie. No figuraba en el programa. Se levantó de su asiento en medio de las palabras de clausura de Bretol. Bretol, para su crédito, se detuvo a mitad de la frase y lo miró, y luego se sentó, porque había algo en la forma en que T se levantó que dejaba claro, esto no era una interrupción. Esto era algo que tenía que suceder. Tesorne hablaba despacio. Aún practicaba en su tercer idioma y se tomaba su tiempo. Habló de una herrería en Ghana, de un nombre, de un hombre. Habló de lo que había encontrado en la base de datos. Habló de lo que significaba mantener viva una esperanza cuando la persona al otro extremo ya no estaba, y de cómo uno no creía realmente que sirviera de algo, y de cómo, aún así, lo hacía, y de cómo eso no era una debilidad. Pronunció esa palabra con claridad. Asterisco no es debilidad, miró a Darra mientras la decía. Darra miró fijamente un punto en la pared, encima de las luces. Su mandíbula se movió una vez. Luego se detuvo. Luego se quedó inmóvil. La habitación estaba en silencio, como cuando se le entrega algo con lo que debe reflexionar. Bretol volvió a hablar después de que Tesorne se sentara, improvisando ahora. Dejó a un lado sus notas preparadas y le preguntó a Darra si podía hablar. Solo hablar, no dar un discurso formal, simplemente explicar las armas a la coalición allí reunida. Estaban presentes todos los que cabían en la Bahía 7, de pie junto a las paredes porque los asientos estaban llenos. Darra guardó silencio el tiempo suficiente como para que ese silencio se convirtiera en una especie de respuesta en sí mismo. Entonces dio un paso al frente. No leyó notas. No se acercó a un atril. Permaneció donde estaba, con el arco a la espalda y el cuchillo en la cadera, y miró a su alrededor. Todas las especies aquí se modernizaron, dijo. Ustedes consiguieron mejores armas. Retiraron las antiguas. Nosotros también. Hizo una pausa. También conservamos los antiguos. Dejó que eso quedara así. ¿Quieren saber por qué? No era exactamente una pregunta. La sala estaba llena de gente que quería saber por qué. Porque no siempre tuvimos los mejores, dijo. Y recordamos cómo era eso. No queremos recordarlo. Pero lo recordamos de todos modos. El cuchillo y el arco no son historia. Son una conversación que aún mantenemos con cada persona que los empuñó antes que nosotros, en un lugar donde no existía una mejor opción. Son la prueba de que estuvimos allí y seguimos adelante. Se agachó y sacó el cuchillo. La sujetó con ambas manos, inmovilizándola contra el suelo. Las luces de la ceremonia la iluminaban. Era vieja, como solo las cosas útiles envejecen. Suave donde las manos la habían desgastado. Afilada donde necesitaba serlo. Había sido forjada en una fragua que ya no existía. Había sido llevada por un hombre que ya no estaba. Había atravesado 3 conflictos y 40 años luz y había terminado en una bahía llena de alienígenas que no tenían forma para lo que ella era. Ella sigue trabajando, dijo Darra. Así que se queda. La devolvió a la vaina. La sala no aplaudió. No fue un momento para aplaudir. Fue algo más. Ese algo más llenó la Bahía 7 como un buen silencio llena una habitación, no vacía, sino llena de algo que aún no tiene palabras. Bryn Calvel, sentada en la segunda fila con sus gafas puestas y las manos cruzadas sobre el regazo, miraba al techo con la expresión de alguien que no tenía ninguna intención de llorar en una habitación llena de extraterrestres. Bretol miraba el cuchillo, el lugar en la cadera de Darra donde ahora descansaba. Su sistema táctico no tenía una categoría para ese cuchillo. Nunca la había tenido. Empezaba a comprender que la ausencia de una categoría no era un problema para su sistema. Era cierto lo que decía sobre el cuchillo. El formulario volvió a la litera de Darra a la mañana siguiente. 17 páginas. El campo que decía valor sentimental seguía ahí. También el campo etiquetado como clasificación operativa. Y otros 15 campos que buscaban lo mismo desde 15 direcciones diferentes y no conseguían nada.
Darra tachó todas las opciones preimpresas en el campo de clasificación operativa. Escribió 2 palabras en el margen con letra pequeña y legible. Asterisco sigue funcionando. La empleada que tramitó el formulario lo leyó. Lo sostuvo durante un buen rato. Luego lo introdujo en la base de datos tal cual, porque no existía ningún protocolo sobre qué hacer cuando un soldado respondía a un formulario de 17 páginas con solo 2 palabras, y esas 2 palabras eran más completas que las 17 páginas. La entrada se encontraba en la base de datos de la coalición bajo un campo de clasificación que nunca se había utilizado antes ni se ha vuelto a utilizar. No era un campo interesante. Eran 2 palabras. No explicaba nada. Ese era el punto. En un archivo de Muret, en un ala reservada para evaluaciones de inteligencia de máxima prioridad, las notas tácticas de 7 Times Rebuilt permanecían marcadas y sin resolver. Nunca volvió a encontrarse con la unidad humana después del cañón. Se había trasladado a un teatro de operaciones diferente. Reestructuró su doctrina por 5ª vez y luego por 6ª. No retiró la bandera de la nota. Pensaba en el cañón con más frecuencia de la que redactaba informes sobre él. Pensó en los 41 segundos. Pensó en un arma que no hacía ruido ni dejaba rastro, y que en medio de un enfrentamiento con silenciamiento total seguía funcionando, porque nunca había necesitado lo que ella le había quitado. Pensó en 2 palabras que había escrito sin proponérselo. Asterisco: las armas antiguas son la prueba. Se refería a una prueba de supervivencia. Prueba de que la especie había estado en lugares donde nada más funcionaba y había salido adelante conservando lo que traía consigo. Pero a veces, en la tranquilidad entre operaciones, pensaba que también había querido decir otra cosa. Algo para lo que no tenía las palabras cuando lo escribió, y que todavía no tenía del todo. Asterisco: prueba de que habían decidido, hace mucho tiempo, que algunas cosas merecían la pena llevarse consigo incluso cuando se podía dejarlas. Que el hecho mismo de llevarlas era la declaración. No, estoy armado. No, soy peligroso. Algo más antiguo y silencioso que ambos, asterisco. Asterisco: yo estaba aquí antes de esto. Y seguiré aquí después, asterisco. El cuchillo enfundado en la cadera de Darra lo entendió sin necesidad de que se lo dijeran. Ella siempre lo había entendido. Ella estaba hecha de eso. Ella seguía trabajando.